Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. En el día de hoy vamos a estar leyendo la lectura titulada La inmoralidad en Jueces 19 del 19, 20 y 21. Hermanos, estamos avanzando. Ya terminamos en el día de hoy. Concluimos con este libro de Jueces y estaremos comenzando el próximo libro en el día de mañana, que es el libro de Ruth. Vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, te agradecemos por esta oportunidad. Agradecemos, Padre, por que nos has ayudado en esta jornada de estudiar tu palabra y de reflexionar así mismo en ella. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y que así mismo, Padre, podamos entender la esencia del libro de Jueces en su totalidad y aplicarla de acuerdo a tu plan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver que ayer habíamos mencionado también que si algo es digno de decirse, es digno de repetirse, ¿verdad? Una frase que quizás has escuchado anteriormente. Y en esa frase hay más que el simple hecho de que Israel todavía no había coronado su primer rey. También es un reconocimiento de que la nación había dejado a su verdadero rey, ya que cuando hay una clave, ¿verdad? Como entender que vale la pena entonces repetir esto, ¿verdad? Em, Podemos ver acá que el verdadero rey era el Dios de sus padres, no un hombre físico como los que tenían las comunidades en sus alrededores, las naciones en sus alrededores. Entonces, algo más importante que el sistema de gobierno de una nación, hermanos. Esto es bien importante, escuche bien. La actitud del pueblo hacia el gobernante. Y en este caso, el gobernante supremo, que era el Señor del cielo y de la tierra. Así que esta semana, hermanos, le retamos a que elija un día de la semana y haga un ayuno. Haga un ayuno donde le dé al Dios creador, Dios todopoderoso y Dios omnipotente, le pueda dar a él a sí mismo el enfoque de ese día, de esa comida, sea que él haga almuerzo, desayuno, cena o que haga el día completo, como usted así mismo desee. Y entendamos, hermanos, y recordemos que eh, un hombre y una tribu, ¿verdad? Podemos ver aquí dos historias tristes. Vemos lo que pasa acá en el relato de Micaía y de la tribu de Dan. Lo que pasa con Micaía, que quería el favor de Dios. Dan quería más de la tierra de Dios. Micaía viene y erige entonces estas imágenes. Los de Dan vienen y roban las imágenes. Y viene Micaía y regresó entonces a su casa sin sus dioses. Los de Dan adoraron nuevos dioses, pero no lo hicieron así mismo tampoco en la casa de Dios. Así que, hermano, mucha información y terminamos en el día de hoy con el libro de Jueces. Así que comenzamos aquí rapidito. La historia, ¿verdad? El capítulo 19 es importante porque cuando se arruinó la fe en Dios de los israelitas, también se arruinó su unidad como nación. Si hubieran obedecido ellos a sí mismos a Dios y confiado en que cumpliría sus promesas, habrían poseído la tierra. Pero cuando olvidaron incluirlo a él en sus vidas, perdieron su propósito y muy pronto cada uno de ellos hacían lo que bien les parecía. Cuando dejaron de tener la dirección de Dios, no se volvieron mejores que los malvados que los que los rodeaban, hermanos. Cayeron en los mismos planos, por decir. De igual manera, cuando hicieron sus leyes, ¿verdad? Las hicieron para su beneficio y establecieron normas por debajo de las normas de Dios, como ignorando las normas que Dios había establecido. Cuando nosotros también, ¿verdad?, tomamos decisiones en nuestras vidas, estemos seguros, hermano, que nuestras decisiones estén alineadas con la palabra de Dios y que no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por los pensamientos momentáneos. La sociedad israelita pues aceptaba que se tuviera concubinas, aun cuando esto no era lo que Dios quería, como dice Génesis 2:24. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios, hermano, de una esposa. A pesar de que estaba legalmente atada a un hombre, por lo general ella y sus hijos no tenían los derechos de herencia que tenían la esposa y los hijos legítimos. Su propósito era para darle al hombre placer sexual, traer hijos adicionales y para contribuir también más en el hogar con ayuda para la casa y también para el Estado.
Las concubinas eran casi siempre prisioneras de guerras con otras naciones, pero también podían ser israelitas, como quizás fue en el caso de esta historia en el capítulo 19. Podemos ver aquí que en ningún lado es tan fuerte la ley no escrita de la hospitalidad, hermano, como en el Medio Oriente. La protección a un huésped es a cualquier precio, como podemos ver. Pero aquí el código de hospitalidad se convirtió, hermano, en un fanatismo. La violación, el abuso de una hija y de su acompañante era preferible, escuche esto, a la posibilidad de un conflicto entre un huésped y su vecino. Los dos hombres eran egoístas y no querían resultar heridos. Les faltó valor, no querían enfrentar un conflicto aunque peligraran otras vidas. Y desobedecieron entonces a sí mismo la ley de Dios, permitiendo el abuso y el asesinato deliberado. ¿Qué consecuencias tan funestas obtenemos cuando un protocolo social, hermanos, tiene más autoridad que las convicciones morales que Dios espera de nosotros? Aun cuando este hecho terrible, ¿verdad?, que toma lugar, podemos ver que se comunicó también con eficacia el horror del crimen y llamó al pueblo a la acción. Saúl utilizó un método similar en 1 Samuel capítulo 11 versículo 7. Es irónico, pero el hombre que alertó a Israel sobre el asesinato de de su concubina era tan culpable de su muerte, hermano, como los hombres que realmente la mataron. El hombre eh, describe, ¿verdad?, este horrible crimen, pero no fue la peor ofensa de Israel. Peor fue el fracaso de la nación, hermanos, en establecer un gobierno basado en los principios morales de Dios, donde su ley fuera la ley de la tierra, la ley de Dios. Y las leyes entonces tristemente no se cumplieron y el crimen se pasó entonces a sí mismo también por alto. La perversión moral y el desorden fueron producto de la desobediencia a Dios y los israelitas estaban dispuestos a hablar hasta que los hechos iban demasiado lejos. Cada vez que nos alejamos de Dios o de su palabra, hermanos, pueden ocurrir toda clase de cosas malas. Nuestro aislamiento de Dios, cuando puede ser a veces lento y casi impercibible, que quizás ni nos damos cuenta de que está pasando, hermano, pero decisiones, pensamientos, comentarios, cosas que oímos, cosas que vemos, nos pueden empezar a alejar poco a poco, poco a poco. Recuerda, hermanos, una persona no se levanta un día y dice, ya yo no lo voy a servir a Dios. Usualmente eso no sucede, sino que hay eventos poquito a poquito a poquito. Tenemos que tener cuidado con esto. Sí que Dan, hermanos, era la ciudad que quedaba más al norte de Israel y Beerseba, la que quedaba más al sur. Y a menudo se mencionaban juntas, refiriéndose a ambas como la nación completa. Quizás a los jefes benjamitas se le dieron distorsionados hechos que le fueron compartidos acerca del crimen que pasó en su territorio. O a lo mejor era demasiado orgulloso para admitir que alguien de su pueblo hubiera hecho una cosa tan baja en ese momento. En cualquier caso, pues no habrían escuchado el resto de Israel ni entregado a los criminales. Eran más leales a su tribu que a la ley de Dios. O sea, al protegerse de sus compatriotas, la tribu de Benjamín se hundió en un nivel de inmoralidad tan bajo como el de los criminales. Al protegerse, entonces podemos ver esto, hermanos, tristemente, y ver qué tipo de calidad moral existía en la vida de ellos. Finés, el sumo sacerdote también, fue también el sumo sacerdote bajo Josué. Y hay una referencia de que Finés como sumo sacerdote y de su ubicación en el tabernáculo. Y podemos ver aquí que esto indica que los sucesos de esta historia ocurrieron durante los primeros años de los jueces. Los efectos, hermanos, de la horrible violación y del asesinato nunca debieron de traspasar la comunidad donde ocurrió el crimen. Y tristemente la gente del lugar debió haber entregado a los criminales, ¿verdad? Y corregir la negligencia a un principio que permitió este crimen. Pero tristemente, hermanos, no pasó de esa manera. En vez de eso, primero el pueblo y luego toda la tribu defendió esta maldad hasta el punto de ir a la guerra por esta causa. Mire esto, hermanos. Peleando, peleando, peleando por cosas que van en contra de Dios. Para evitar estos problemas, hermanos, que no tienen su solución, eh, vamos a buscar vivir en base a lo que dice la palabra de Dios. No, hermanos, estos problemas que son causados, que luego causan resentimiento, causan enojo,
cuando actuamos, hermanos, fuera del camino y del plan divino. A la larga, la tribu de Benjamín se recobró de esta matanza y Saúl fue el primer rey de Israel y él provenía de esa tribu, como lo dice primera de Samuel 9:21. Y así también la reina Esther, en Esther capítulo 2 del 5 al 7, y también el apóstol Pablo, Romanos 11:1, y también la siempre se conoció por ser pequeña, por ser más pequeña que las demás, como lo dice Salmo 68:27. O sea, los israelitas iban, hermanos, de un caos a otro, de un caos a otro, debido a un voto precipitado que ellos habían hecho en el momento de calor, en el momento donde había mucho estrés, donde tenían que tomar decisiones. Destruyeron a otro pueblo. Y quizás Israel justificó su acción, ¿verdad? Con los siguientes argumentos diciendo, bueno, pero un voto no se puede romper, ¿verdad? Hicimos ese voto y tenemos que cumplirlo. O quizás, ya que murieron todas las mujeres de la tribu de Benjamín, pues los pocos hombres que quedaban necesitaban a esposas para evitar que la tribu desapareciera. Entonces, perdonar a las mujeres solteras de Jabes, Galar, pues parecía como una buena solución. Y no sabemos exactamente las circunstancias, hermanos, pero sí sabemos que detrás de la brutal masacre que hubo en Jabes, Galar, el resto de Israel siguió el mismo patrón de la tribu de Benjamín. Pusieron su lealtad a la tribu por encima de los mandamientos de Dios y justificaron sus malas acciones para corregir los errores pasados. Durante la época de los jueces, el pueblo de Israel experimentó problemas, ya que todos llegaron a ser su propia autoridad y actuaron bajo sus opiniones, hermanos, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esto produjo horrendos resultados que se parecen muy similar a nuestro mundo, hermanos, ¿sí o no? Es un verdadero acto de heroísmo someter todos nuestros planes, deseos y motivos a Dios, hermanos. Podemos ver aquí en el libro de Jueces, Gedeón, Jefté y Sansón se le conocen por su heroísmo en la batalla, pero sus vidas personales, hermanos, se distaron mucho de lo que sería la definición de un héroe en el día de hoy. Pero para ser héroe de verdad debemos de tener, hermano, una batalla diariamente en nuestras vidas, ¿verdad? Personalmente, para honrar a Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la sociedad, para hacer realidad lo que es el reino de Dios. Y nuestras armas, hermanos, diariamente en esta batalla deben de ser la comunicación con Dios, que es la oración, y lo que es revestirnos de la vestidura de Cristo. Amado Dios, gracias, Padre, por el recordatorio de buscarte, de honrarte y de no quedar estancado en nuestra vida, Señor, en base a nuestros malos intereses. Guíanos, guárdanos y ayúdanos a que podamos continuar creciendo en ti diariamente y conectándonos contigo a través de la oración en todo momento. En el nombre de Jesús pedimos esto y gracias por tu guianza. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.